En esta era postmoderna, el relativismo ético pasa a ser uno de los principales problemas, pues desde una concepción en la que todo vale, definir lo que es ético o no se hace sumamente complicado. En el pasado han existido problemas éticos puntuales, característicos del momento histórico. Por ejemplo, en la Edad Media, lo ético estaba fundamentalmente definido por lo que establecía la Biblia, limitando las posibilidades de interpretaciones. Sin embargo, en la actualidad, la diversidad de puntos de vista aumenta los enfoques de lo ético. Dentro de ese universo de conflictos, se puede encontrar la xenofobia como uno de ellos. La xenofobia es el miedo, hostilidad, rechazo u odio al extranjero, con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y asesinatos. Una de las formas más comunes de xenofobia es la que se ejerce en función de la raza, esto es, el racismo, y otras como lo son las diferencias religiosas, costumbres y cultura. Los problemas desde la xenofobia son las más evidentes. Cuando decimos que nuestra cultura es superior a otra cultura, casi siempre decimos entre líneas, incluso inconscientemente, que somos superiores a las personas que adscribimos a la cultura ajena. En eso consiste aproximadamente la teoría de la identidad social, que se desprende del famoso experimento psicológico de Talfer y Turner. Para obtener una identidad social positiva, se perjudica a los miembros del exogrupo. Estas razones simbólicas y otras muchas más materiales confluyen en el fenómeno que conocemos como discriminación, que consiste básicamente en tratar desfavorablemente a los individuos por razón de una generalización derivada de su adscripción a un grupo. Considerando esto como problema ético, ya que va en contra de nuestros principios, ya que somos humanos y por el simple hecho de serlo ya somos iguales. Es evidente pronunciar que este tipo de problema está globalizado y atenta contra los valores, derechos fundamentales, los derechos humanos y la paz del mundo. Ante este hecho, la Organización de Naciones Unidas ha creado el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, así como también otras medidas y campañas de concientización que traten en lo posible de erradicar la xenofobia. La xenofobia no es un problema que pueda ubicarse en un país exclusivamente. Aún en el siglo XXI se conocen casos de xenofobia que por la misma dinámica comunicacional existente pueden mimetizarse como racismo, nacionalismo o patriotismo. Por ejemplo, un país donde se exalten los valores patrios, el amor y valoración por lo nacional, estaría dentro de lo esperado. Sin embargo, si esta exaltación se hace en detrimento del respeto por las personas foráneas o a través de estigmatización de los extranjeros, solo por ser extranjeros, se pudiese estar superando el límite hacia la xenofobia. En la actualidad, en países como España y Estados Unidos, solo por nombrar algunos, los extranjeros pueden causar miedos irracionales en los ciudadanos, por el simple hecho de pensar que sus puestos de trabajo pueden estar en riesgo debido a la presencia de suramericanos. Las consecuencias de la xenofobia para el rechazado, es decir, el extranjero, son muchas. Entre estas podemos mencionar baja autoestima hasta el punto que puede llegar a sufrir depresión,
expulsión o segregación, pues miles de personas se han visto obligadas a abandonar su tierra natal por motivo de las agresiones que sufrían por pertenecer a otra etnia diferente o estar en un país diferente. Incita a la separación total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, exclusión del mercado laboral, desempleo, promueve la hostilidad y la violencia hacia los extranjeros, daño moral, psicológico, físico, violencia, muerte, entre otras. Postura crítica. Si tu Dios es judío, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasileño, tus vacaciones son marroquíes, tus cifras son árabes, tus letras son latinas, ¿cómo te atreves a decir que tu vecino es extranjero? En esta época tan complicada, el miedo hacia lo desconocido o lo incomprensible ha provocado un aumento de la violencia por motivos de raza, origen étnico o creencia. Sin embargo, el miedo y la incomprensión jamás podrán justificar los prejuicios y la discriminación, y la violencia nunca será una respuesta aceptable. Partiendo de este hecho y de que la xenofobia es la ideología del rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia, que proclama la segregación cultural y acepta a los extranjeros e inmigrantes solo mediante su asimilación sociocultural, debemos reconocer que de cierto modo todos de una manera u otra nos identificamos con diferentes grupos, nuestro país, cultura, cierta música, incluso con algún equipo de fútbol, por ejemplo. Lo que no está mal, en la medida que aceptemos a los demás con sus diferencias y propias afiliaciones, desechando para ello los prejuicios, es decir, esas concepciones que nos formamos respecto a otros seres humanos o de sus acciones en forma anticipada y arbitraria, sin fundamento alguno, pues los prejuicios nos impiden conocer a nuestros semejantes tal como son. El racismo y la xenofobia son actitudes prejuiciosas porque inducen a los miembros de un grupo a considerar inferior a otra persona por el solo hecho de pertenecer a un grupo determinado, sin tener en cuenta ningún dato objetivo. Los sentimientos de desprecio o de aversión hacia determinadas personas o grupos incentivados por los prejuicios pueden llegar a que se hable mal de ellos, a que se evite el contacto, a atacarlos físicamente, llegando al extremo de proponer su exterminio. Todo ello dirigido por las iras xenófobas. Por otra parte, debemos tener presente que los prejuicios de una sociedad se expresan de manera aparentemente inocente y no explícitamente agresiva. Ejemplo de ello son los sobrenombres que se atribuyen a algunas personas y los chistes que aluden a distintas comunidades o etnias, que lejos de ser solo bromas, constituyen elementos irracionales que pueden atentar contra los valores democráticos y la igualdad de derechos de todas las personas. Tomar conciencia de esto equivale a empezar a trabajar para eliminar los prejuicios, evitando las ideas y las acciones discriminatorias que se sustentan en ellos, promoviendo así experiencias de apertura, acercamiento, involucramiento que generen redes de solidaridad y espacios de intercambio, aprendizajes que construyan así la interculturalidad.